Hola a todos, mi nombre es Maite Álvarez, soy hematóloga en el Hospital Universitario La Paz y quiero agradecer a la Real Fundación Victoria Eugenia y a todos los laboratorios que han sponsorizado este evento. Haberme invitado para hacer el resumen del Congreso de la ISTH que tuvo lugar del 21 al 25 de junio en Washington. El tema de mi presentación son los avances en las nuevas terapias en hemofilia. Esta diapositiva es de un simposio que hubo con la Sociedad Francesa de Hematología, en el cual ellos hablaban de las nuevas terapias que hay ahora, de todo, de todo el arsenal terapéutico que tenemos, centrándose muy específicamente en los anticuerpos, en los miméticos, en los anticuerpos bioespecíficos que hacen las veces del factor 8 activado. Pero me sirve para ilustrar todo el arsenal terapéutico que tenemos ahora mismo. Ellos se presentaban a todos los productos que hay, los vida media estándar, vida media extendida, los de vida media ultra extendida, los miméticos del factor 8, las terapias rebalanceadoras y la terapia génica, y eso es lo que tocaremos en el resumen de hoy. Centrándonos primero en los factores de vida media ultra extendida, quizá una de las novedades del Congreso fue que hay que está en desarrollo otro producto de vida media ultra extendida. El producto está siendo desarrollado por el laboratorio Ottafarma y presentaron los estudios iniciales y el diseño de este nuevo factor en el simposium sponsorizado por Ottafarma, en el cual fue moderado por Andreas Tiede y se hizo énfasis en que Ottafarma lleva más de 50 años trabajando con el desarrollo de diferentes concentrados para el tratamiento de pacientes con diátesis hemorrágica, en concreto con pacientes con hemofilia y concentrados de factor 8. El nuevo factor 8 de vida media ultra extendida tiene por objeto mejorar la farmacocinética para obtener un producto con una mayor eficacia, con menos infusiones y con un diseño molecular muy parecido al factor 8 nativo, que le confiera posiblemente menos inmunogenicidad. Lo veis en la parte izquierda de la diapositiva y os lo voy a presentar, os lo voy a explicar un poquito más en la diapositiva siguiente. Lo que hacen es que cogen un factor 8 recombinante con las mismas modificaciones posttranscripcionales que el factor 8 nativo y lo unen a una parte del factor von Willebrand, el dominio de prima D3, y a unos péptidos de extensión junto a unos residuos de cisteína que lo que van a hacer es que van a favorecer la estabilidad y el plegamiento de la molécula. Este es el nuevo concentrado de factor 8 de vida media ultra extendida de Ottafarma, en el cual utilizan estos péptidos de extensión para unir a la cadena ligera y la cadena pesada del factor 8 y para unir el factor 8 a el dominio de prima D3 del factor von Willebrand, y utilizan luego los residuos de cisteína para estabilizar y favorecer el plegamiento de la molécula. ¿Qué novedades además tiene este nuevo concentrado? Como veis aquí, aparte de los 3 sitios nativos donde se une la trombina para dar una proteólisis del factor 8 y producir su activación, añaden un sitio más de unión a la trombina y un sitio para unión, como os decía, a la trombina de una forma estratégica, justo aquí donde se acaba la molécula de factor 8 nativo y donde aparecen todos los residuos que hemos añadido.
de tal forma que cuando se activa la molécula, bueno, pues la molécula resultante es semejante al factor 8 nativo y muy semejante al Simoctocov alfa, que como recordáis es el Nubic. De tal forma que bueno, pues la molécula generada es exactamente igual y esto va a hacer que interaccione con los ligandos de la misma forma que interacciona el factor 8. A diferencia del efanesoctocov alfa, que no todos los productos que utiliza para mejorar esta farmacocinética son de origen humano y que cuando se produce la activación del factor 8 queda ligado a esa fracción constante de la inmunoglobulina. El que esta activación consiga un factor 8 similar al factor 8 nativo y similar al Nubic hace que siga con las mismas propiedades que tenía el Nubic de su mayor unión a las plaquetas activadas. Esta mayor unión a las plaquetas activadas, que ha sido tan característica y que puede ser una de las características que hace más eficaz la molécula del Nubic, se ha visto en estudios in vitro que también se daría con esta nueva molécula, este nuevo factor 8 de vida media ultra extendida. Aquí veis cómo se produce la unión a estas plaquetas con este producto en comparación con el efanesoctocov alfa, el Altuvoct, que se produciría menos unión. Y lo mismo pasaría con la generación de trombina. Esta mayor unión a las plaquetas va a hacer que el pico de trombina conseguido con este nuevo factor sea mayor que con el efanesoctocov alfa, con el Altuvoct. En el resumen, tendríamos esta molécula que veis aquí con con el factor 8 unido a los residuos de cisteína que hacen que se desacople del factor von Willebrand endógeno y por lo tanto aumenta la vida media. Que pone añade unos péptidos de extensión justo en el dominio B del factor de la cadena del factor 8, aumentando también esa vida media, que va a añadir un sitio proteolítico adicional para que actúe la trombina y eso va a hacer que, además en un sitio estratégico que hace que cuando se active la molécula sea igual al factor 8 nativo y que se libere de todos esos péptidos de extensión y residuos de cisteína y que la generación de trombina y la unión a las plaquetas sea mayor que con los productos que tenemos actualmente en el mercado. Y como os decía, esos dominios, esos péptidos de extensión son los que van a catalizar esa mayor generación de trombina que tiene esta molécula. Y esa glicosilación que hace, una alta glicosilación de la molécula, va a prolongar la vida media de la misma, mejorar la estabilidad y potencialmente tener una menor inmunogenicidad, que es una de las características claves que hablaron de este nuevo fármaco. Actualmente está en desarrollo todavía en modelos animales, en modelos murinos y veremos los resultados cuando esté en fases más avanzadas de desarrollo. Muchas novedades con el Altuvoct. Se presentaron los datos de las cirugías mayores de los pacientes incluidos en el STEN, en el estudio pivotal, durante 4 años, todas las cirugías mayores que se habían llevado a cabo en estos pacientes. Como sabéis, el STEN, el programa STEN bajo su paraguas tiene el STEN 1 que era para pacientes mayores de 12 años y el STEN Kids que era para para pacientes menores de 12 años y cuando acababan sus 52 semanas del estudio pivotal, todos los pacientes se incluían en el STENDID, que es el estudio de extensión. Además entraban otros pacientes de origen asiático y otros pacientes que entraban directamente para una cirugía.
Bueno, se presentan los datos de las cirugías mayores que se llevaron a cabo en en el programa, en el STEM. Se veía la eficacia, el objetivo de reportar estas cirugías era ver la eficacia perioperatoria y la seguridad en estos pacientes, la eficacia medida por el sangrado, por el número de infusiones que requerían los pacientes, se medía el tiempo en el que los pacientes recibían estas dosis para la cirugía hasta que volvían a iniciar su profilaxis, y también se veía la seguridad del producto en este periodo postoperatorio. Se recogen los datos hasta el 22 de febrero del 2024, que son los datos que se reportan. Estas son las características demográficas de los pacientes incluidos. Se reportaron un total de 32, se incluyó un total de 32 pacientes, 30 cirugías mayores ortopédicas en 22 pacientes y 10 cirugías mayores no ortopédicas. La edad, las características son similares en ambos grupos, solamente que la edad en los pacientes que se sometían a intervenciones quirúrgicas mayores no ortopédicas era menor que los que se sometían a artroplastias. Aquí en esta diapositiva vemos los datos del control hemostático en el primer día de la cirugía. Datos impactantes con una sola infusión de 50 unidades al kilo. Los pacientes en el grupo con una sola infusión, en el grupo de pacientes que sufrían artroplastias, la mayoría de ellos, hasta un 80 y tantos % de ellos, pudo mantener la hemostasia con una sola infusión, y en el grupo de cirugías mayores que no eran procedimientos ortopédicos, el 100% consiguió la hemostasia el primer día de la intervención con una sola infusión. Cuando se evaluaba la respuesta hemostática a las 24 horas, evaluada tanto por el cirujano como por el hematólogo, el investigador, la mayoría de los pacientes en la cirugía ortopédica, todos los pacientes -1, la eficacia hemostática fue excelente o buena, y en el 100% de los pacientes que hacían cirugías por cirugías no ortopédicas, cirugías mayores no ortopédicas, la eficacia hemostática fue excelente en el 100% de los casos. En esta diapositiva podéis ver un poquito más detallado cómo todas las cirugías, las 30 cirugías llevadas a cabo, las 30 artroplastias o cirugías ortopédicas llevadas a cabo en 22 pacientes, como el número de infusiones en esas primeras 24 horas, en la mayoría de los pacientes fue una. En los 3 primeros días posoperatorio, la mayoría de los pacientes conseguía la hemostasia con muy pocas infusiones, entre 0 y 2 infusiones, y desde el día +4 hasta el día +14, se conseguía la hemostasia con unas 2 o 3 infusiones más. Con lo cual, en todo la mediana de infusiones en todo el tiempo, en las 2 semanas posoperatorias, tanto en la primera semana posoperatorio temprano como en la segunda semana posoperatorio tardío, los pacientes conseguían la hemostasia con solamente 5 infusiones. Y de estas infusiones, a partir del día +1, +2, la dosis utilizada era aproximadamente 30 unidades kilo. De tal forma que el paciente se podía hacer la cirugía con muy pocas infusiones, y además podía volver a su profilaxis con una mediana de 15 días. A los 15 días la mayor parte de los pacientes habían vuelto a su profilaxis habitual. Mucho mejores resultados en cirugías no ortopédicas, menos infusiones, como podéis ver, una sola infusión en el día de la cirugía, con infusiones a menos dosis, de 1 a 2 infusiones a menos dosis en el posoperatorio inmediato, y muy poquitas infusiones en los primeros 15 días. El paciente volvía a su profilaxis a los 9 días, y durante todo el periodo posoperatorio de los 15 días, la mediana de infusión fue de 3 infusiones. Este es un ejemplo de uno de los pacientes que pusieron, que puede ser un ejemplo tipo. El paciente recibe 50 unidades para una artroplastia de rodilla, recibe una infusión de 50 unidades kilo. Posteriormente, a los 3 días, recibe una dosis de 30 unidades kilo. A la semana, a los 4 días el paciente es dado de alta. A la semana recibe otros 50 unidades kilo, y luego después vuelve a su profilaxis.
Solamente 2 pacientes requirieron transfusión. Y la seguridad, ningún paciente desarrolló inhibidor ni hubo eventos tromboembólicos durante el posoperatorio de ninguna de las dos tipos de cirugías, ni de cirugía ortopédica ni de cirugía no ortopédica. En conclusión, Altuvoct los resultados con Altuvoct en cirugías son realmente espectaculares, con una disminución en el consumo muy impactante con respecto a lo que tenemos actualmente. Con muy pocas infusiones el paciente puede volver a la profilaxis manteniendo niveles hemostáticos más que adecuados y sin problemas de seguridad. No hubo eventos tromboembólicos ni desarrollo de inhibidor. También se han presentado los datos de tratamiento de los episodios hemorrágicos en los pacientes incluidos, los pacientes pediátricos incluidos en el estudio Extended, que es el estudio de extensión del STEN, que es el estudio que se llevó a cabo en pacientes pediátricos a menores de 12 años tratados con Altuvoct. Los datos, se recogen tantos datos de eficacia de la profilaxis como datos de cómo se resuelve el sangrado si este se produce. Datos de eficacia espectaculares con un alto porcentaje de los pacientes con 0 sangrados, con ratios con ABRs de 0,67 y siendo ratios, ABRs totales, ABRs de sangrados tratados, siendo la mayoría de ellos traumáticos, porque los espontáneos prácticamente son 0 en todos los pacientes. La mayoría de la localización más frecuente fue el sangrado articular en la mayoría de los pacientes. Y el número de infusiones necesarias para resolver ese sangrado en los pocos casos en que se producía fue una infusión. La mayoría de los pacientes se resolvían el sangrado con una infusión a 50 unidades kilo y la satisfacción de los cuidadores fue muy alta a las 72 horas después, que se midió a las 72 horas después del sangrado. En cuanto a la seguridad, no hubo ninguna alerta de seguridad y la conclusión del estudio es que la tasa anualizada de sangrados en los pacientes es muy baja, produciéndose la mayor parte de los sangrados en el grupo de 6 a 12 años y son sangrados traumáticos, y la resolución de estos sangrados se produce con una sola infusión de Altuvoct a 50 unidades kilo. Como no, hubo varias comunicaciones acerca de la monitorización del Altuvoct, 3 comunicaciones, una de ellas del grupo del ECAT prácticamente todas señalando el Actin-FSL como el método de elección para la monitorización de estos pacientes. Esta es una de las comunicaciones donde destacan que el Actin-FSL con la máquina que tengas disponible es el método de elección para su monitorización. También ya se han presentado datos de salud articular, ya datos importantes de cómo impacta a largo plazo este aumento de eficacia del Altuvoct en los datos de salud articular de los pacientes. Y también estudios de vida real, como este estudio del grupo de Taiwán, que ya se basa más en la satisfacción del paciente, medir la satisfacción del paciente con este nuevo producto mucho más eficaz y más cómodo de administración. En cuanto a los miméticos del factor 8, del emicizumab se presentaron ya muchos datos de vida real en el que se puede ver la eficacia del producto en todos los grupos de edad y en diferentes situaciones.
También se presentaron este estudio español del grupo español, el estudio Lemon, que trata de ver las características de los pacientes, las características y necesidades de los pacientes con hemofilia no grave en España. Se vio que solamente un 30% de los pacientes estaban en profilaxis y que es un grupo que habría que investigar las necesidades y que se podría beneficiar de tratamientos más personalizados y posiblemente de una profilaxis más precoz. También se presentaron datos de nuestro hospital con un algoritmo de cómo manejar los pacientes que están tratados con emicizumab en el contexto de los sangrados o de las visitas a urgencias. Y también en el contexto de otras poblaciones menos exploradas para el tratamiento con emicizumab y que se pueden beneficiar del mismo, como paciente con comorbilidad o factores de riesgo cardiovascular o factores de riesgo o enfermedad cardiovascular establecida, presentando los datos del grupo de Bélgica y haciendo hincapié que podría ser útil en estos pacientes, excepto en los pacientes con múltiples factores de riesgo cardiovascular que tendríamos que hacer un seguimiento más preciso. Y también se han presentado datos de seguridad de emicizumab, eficacia de emicizumab en pacientes que realizan actividad física. También sabéis que emicizumab está explorando nuevas indicaciones como el paciente con enfermedad de von Willebrand tipo 3. Se presentó este cuestionario para ver las necesidades de este paciente con enfermedad de von Willebrand grave, cuáles son las necesidades y cómo podríamos solventarla. Y datos muy interesantes del estudio STACY, en el que se veía, presentados por Robert Clanroth, en los cuales se veía cómo el emicizumab, al disminuir el número de sangrados de forma muy importante, reduce los biomarcadores de daño óseo en estos pacientes, con lo cual podría proteger al paciente con hemofilia de ese daño condral o osteocondral a largo plazo. Ya pasando al MyMate, otro de los miméticos que tenemos, se presentaron los datos del Frontier 5, que, como sabéis, es un estudio que mide la eficacia la eficacia y fundamentalmente la seguridad de aquellos pacientes que están siendo tratados con emicizumab y pasan a MyMate. El encargado de presentar los resultados fue Johannes Oldenburg, y presentó esta comunicación oral centrada en esa seguridad de aquellos pacientes que están siendo tratados con emicizumab y que pasan a tratamiento sin periodo de lavado, pasan a un tratamiento con MyMate. Bueno, MyMate, como veis, es un mimético un mimético de nueva generación que aumenta la actividad proteolítica al unirse a la factor 9 activado y aumenta esa actividad proteolítica hasta 20.000 veces más, de tal forma que es mucho más eficaz que los miméticos que tenemos actualmente, que el mimético que tenemos actualmente comercializado. Como sabéis, el Frontier 2 es el estudio pivotal, y el Frontier 5, que es este que os voy a presentar, es un estudio de un solo brazo, es un estudio abierto de 26 semanas de seguimiento, un estudio fase 3B, en el cual se reclutaban pacientes con hemofilia A con y sin inhibidor mayores de 12 años que estaban en tratamiento activo con emicizumab y podían estar recibir el emicizumab una vez a la semana, cada 2 semanas o una vez al mes. Se le hacía el screening y la siguiente dosis, cuando le tocaba la siguiente dosis, recibir la siguiente dosis de emicizumab, se cambiaba a MyMate y se podía administrar MyMate una vez a la semana, cada 2 semanas, una vez al mes, a criterio del investigador o a criterio del paciente. Y se evalúa fundamentalmente, luego se evalúa también la eficacia, pero se evalúa fundamentalmente la seguridad de hacer este cambio sin interrumpir previamente el emicizumab, sin periodo de lavado.
Estas son las características demográficas de los pacientes. Venían de todos los, venían pacientes que recibían el emicizumab una vez a la semana, cada 2 semanas o una vez al mes. Y fijaos que a las 26 semanas desaparecía el efecto ya se dejaba de detectar el emicizumab, y a las 16 semanas el Mim8 alcanzaba un estado estacionario. El fármaco fue bien tolerado, sin ninguna alerta de seguridad en los pacientes. No se pusieron de manifiesto ningún evento tromboembólico. Y tampoco se detectaron anticuerpos antidroga. Con lo cual, en este escenario, que puede ser un escenario de los pacientes que se cambien de emicizumab a Mim8, Mim8 es seguro y eficaz en estos pacientes. También se presentaron datos del tercer mimético, que es el NXT007, y es importante porque son los primeros datos clínicos que tenemos con el NXT007. El encargado de presentar los resultados fue el doctor Shima, del grupo de Japón. Es un ensayo clínico, una fase 1-2A. Y recordaros un poquito lo que es el NXT007. Es un anticuerpo monoclonal biespecífico optimizado, se basa en el factor 8, también desarrollado por Roche, pero optimizadas, tanto las cadenas ligeras como las cadenas pesadas, que tienen una mayor afinidad, la constante de afinidad es mayor, y esto hace que la eficacia sea superior. Aquí veis las curvas de generación de trombina. NXT007 a dosis más altas, a las dosis más altas aprobadas, es capaz de normalizar la hemostasia, pero no con un 40%, sino con un 100%. Esto sería la generación de trombina con el NXT007, y esto con un paciente que tiene un 100% de factor 8, y que además mejora también la unión al receptor neonatal para la fracción constante de la inmunoglobulina, y esto hace que favorezca su recirculación, aumente su vida media y los pacientes estén recibiendo el producto una vez al mes. El estudio se aprobaba 4 dosis diferentes. Después de las dosis de carga, que eran semejantes en todos los grupos de pacientes, hacía 4 dosis diferentes para ver la eficacia y seguridad con esta escalada de dosis. Son un total de 30 pacientes. Esto aquí veis los pacientes incluidos en cada dosis. Y como veis, en la dosis más baja, los niveles de generación de trombina es como si el paciente tuviera un 15% de factor 8, en la segunda dosis como si tuviera un 40%, en la tercera dosis, ya en la tercera y cuarta dosis, es una normalización completa de la hemostasia. A partir de los pacientes que reciben la segunda dosis, podríamos decir que es una normalización continua de la hemostasia con un 40% como mínimo. Como os podéis imaginar, esto se traduce en una tasa normalizada de sangrados, una BR en los pacientes incluidos en las cortes más altas de 0 y en la segunda corte de 0,28. Y lo que era más importante es si a estas dosis son eficaces, el tratamiento fue eficaz y no se reportaron eventos tromboembólicos. A mí me llamó la atención que de los 30 pacientes incluidos, 22 desarrollaron anticuerpos antidroga, si bien es verdad que solamente 2 de estos pacientes, estos anticuerpos antidroga, neutralizaban o alteraban la farmacocinética. En conclusión, el fármaco, incluso en las dosis más altas, es seguro, sin eventos tromboembólicos, y se logra una normalización de la hemostasia con una infusión al mes, con niveles a partir de la segunda corte con más de un 40%, y en la última corte con alcanzando una generación de trombina semejante a un 100% de factor 8.
Bueno, entre las terapias no sustitutivas, bueno, pues me voy a detener en uno de los ensayos que me pareció más interesante. Es el ensayo de Mastacimab, ya los resultados del estudio de extensión en los pacientes adolescentes y adultos con hemofilia A o B grave sin inhibidor que completaron bueno, pues el estudio bueno, pues, que habían completado el estudio pivotal. Fue presentado por David Matino. Bueno, sabéis que el Mastacimab es un anti-TFPI, que bueno, pues el estudio pivotal fue seguido de un estudio de extensión y que ya está comercializado para pacientes con hemofilia A. Bueno, está aprobado por las agencias regulatorias en espera de precio reembolso para pacientes con hemofilia A o con hemofilia B sin inhibidor. El diseño del estudio, los pacientes tenían una fase de observación de 6 meses, podían venir de tratamiento a demanda o de tratamiento profiláctico, después entraban en la fase principal del estudio durante 12 meses que recibían el producto y luego después bueno, pues está el estudio de extensión, que son los datos que os voy a presentar hoy. Estas son las características demográficas de los pacientes, incluidos, cabe destacar, que eran pacientes que tenían muchos de ellos articulaciones diana en el momento de entrar en el estudio. Bueno, pues como veis en el estudio pivotal, los pacientes que venían de tratamiento a demanda, una reducción de un 90 y tantos % de la tasa anualizada de sangrados, que se mantuvo esta baja tasa anualizada de sangrados durante el estudio de extensión. En los pacientes que venían de profilaxis hubo una reducción bastante importante de 7,9 a 5,1 y esta reducción se siguió produciendo durante la fase de extensión con una BR de episodios tratados de 2,8 en el estudio de extensión. En cuanto a la seguridad, no hubo eventos trombóticos durante hasta abril del 2024, que son cuando se hizo el corte de datos. Pero sí que es verdad que en octubre del 2024 se describió un paciente con una trombosis venosa profunda en la subclavia. El paciente tenía 24 años de edad, había sido tratado con Mastacimab durante 3 años y tenía factores de riesgo cardiovascular y factores de riesgo para la trombosis. Era heterocigoto para el factor 5 Leiden, tenía un estilo de vida bueno, pues sedentario y historia en la familia de síndrome coronario agudo. El paciente, bueno, pues cuando se diagnosticó, empezó el tratamiento con enoxaparina y discontinuó el Mastacimab pasando a la medicación que tenía anteriormente. En conclusión, bueno, pues el Mastacimab muestra en el estudio de extensión en pacientes sin inhibidor muestra una reducción de los episodios, continúa la reducción de los episodios hemorrágicos con un perfil de seguridad aceptable. Y 2 minutitos para la terapia génica. Se habló de terapia génica en numerosos debates y bueno, también en diferentes sesiones, también hablando de impulsar su desarrollo con especial énfasis en la estandarización de las medidas de seguridad y de eficacia, bueno, pues ensayos y métodos de estandarización de medición, mejor monitorización de respuestas inmunológicas, colaboración internacional para mejorar las guías, cómo abordar el coste del tratamiento, y parece que a nivel global los centros de tratamiento están adecuadamente preparados para hacer la terapia génica. Hubo fue muy interesante el subcomité de las sesiones del subcomité, bueno, pues dirigida por Miesbach, en el cual bueno, pues se habló bueno, pues de lo que había en vida real ahora en terapia génica, de los pacientes que habían sido infundidos, de los métodos inmunológicos para determinar la seguridad y eficacia de la terapia génica, de la estandarización de las técnicas para detectar los anticuerpos frente a vector, y Flora Peibandi hizo una evaluación del laboratorio integral de los criterios de resultados.
Bueno, también en la segunda parte de este comité de estandarización, bueno, pues abordaron temas como el potencial que tendrán los nuevos ensayos de edición génica, integración de los vectores adenoasociados, técnicas de biopsia hepática y, bueno, necesidad de estandarización y, bueno, pues de guías para estos pacientes. Muchas gracias por vuestra atención. Espero que os haya gustado, que os haya servido y, bueno, esperando que sea de vuestro agrado y que podáis profundizar más en las sesiones específicas, me despido de vosotros.